La teoría de los 4 humores o humorismo fue una teoría acerca del cuerpo humano adoptada por filósofos y físicos de las antiguas civilizaciones griega y romana. Esencialmente, esta teoría expresa que el cuerpo humano se compone de 4 sustancias básicas, conocidas como humores, y explica también que se debe de mantener un perfecto equilibrio entre estos para evitar todo tipo de enfermedades, tanto de cuerpo como de espíritu. Los humores fueron identificados como bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Había una estrecha relación entre los humores y los 4 elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y además a esta relación se le atribuían otras tantas cualidades, como lo caliente, frío, húmedo y seco. Por otra parte, en Mesopotamia, en el 2800 a.C., la idea de enfermedad era asociada a castigo de los dioses. Para obtener la cura había que hacer una penitencia. También había una regla para los médicos y era que si el paciente moría, al médico se le amputaba una mano. En cuanto a la medicina helénica, dejan en manos de la naturaleza la respuesta curativa. Se decía que el médico cura y la naturaleza sana. En la medicina griega relacionan con lógica, causa, efecto de síntomas y enfermedad. Ya todo deja de ser mágico y empieza a ser basado en la exploración del paciente. Empiezan a realizar exámenes de las excreciones, empiezan a oír al cuerpo, a tocarlo, a hacer estudios de orina, etc. Ya también hay un dios para cada dolencia y órgano. Galeno maneja el concepto de espíritu como parte de la materia de los órganos. Así el espíritu natural es el responsable de varias funciones. Él demostró que los músculos son controlados por la médula espinal. Identificó los 7 pares craneales, funciones del riñón y la vejiga, arterias y válvulas del corazón. También describe las enfermedades infecciosas y dio gran importancia a métodos de conservación y preparación de fármacos. El báculo de Asclepio para los griegos o vara de Esculapio para los romanos es un antiguo símbolo asociado con el dios griego Asclepio y con la curación de enfermos mediante medicina. Se trata de una vara con una serpiente enrollada representando al dios griego Asclepio. Bala mágica. Paul Ehrlich popularizó el concepto de bala mágica, esto para referirse a los compuestos que en forma específica, junto con un producto químico, son capaces de eliminar un organismo patógeno que es infeccioso, y esto sin presentar muchos efectos secundarios. Creó la primera cura efectiva para la sífilis. Su concepto fue el principio de la medicina moderna, de los antibióticos, de la quimioterapia. Farmacología. La farmacología estudia cómo interactúa el fármaco con el organismo, sus acciones, efectos, propiedades, su absorción, distribución, su biotransformación, excreción, también su uso terapéutico, que todo esto es basado en evidencia y análisis de datos. La farmacología es básicamente el estudio de estos medicamentos y cómo afectan a las personas que los toman para tratar o controlar una enfermedad o un trastorno. Del griego fármakon, que significa fármaco, y logos, que significa ciencia. Un fármaco es cualquier compuesto biológicamente activo que es capaz de modificar el metabolismo de las células sobre el cuerpo humano. Es cualquier sustancia que no sea alimento y que se use para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar los síntomas de una enfermedad o afección. La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Esta farmacocinética a veces se define como los efectos del organismo sobre el fármaco. Se refiere al movimiento de los medicamentos hacia el interior a través del organismo y hacia el exterior de este. La farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y de sus mecanismos de acción y la relación entre la concentración del fármaco y el efecto de este sobre un organismo. La toxicología son los efectos nocivos de los fármacos, así como los mecanismos y sustancias que favorecen su aparición. La toxicología puede ser definida como
la ciencia que identifica, estudia y describe la dosis, la naturaleza, la incidencia y demás de todos estos mecanismos de efectos tóxicos. La farmacogenomia es una disciplina que estudia las bases moleculares y genéticas de las enfermedades para desarrollar nuevas vías de tratamiento. Estudia variables en expresiones de genes que alteran el efecto del fármaco. La tolerancia es la disminución gradual, lenta del efecto de un fármaco. El uso óptimo, como lo dice su nombre, es saber darle un uso adecuado al fármaco que nos dé una mayor eficacia con la menor toxicidad y al menor costo. La taquifilaxia es la disminución rápida del efecto del fármaco. La afinidad es el grado de unión de un fármaco a su receptor por uniones iónicas, van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y en enlace covalente. La anafilaxia es una reacción alérgica rápida, sistémica grave. Puede ocurrir segundos o minutos después de la exposición a un agente alérgeno, como en este caso pues el fármaco. La potencia es una medida de la actividad del fármaco expresada en términos de la cantidad requerida para producir un efecto de intensidad dada. La eficacia es la capacidad de un fármaco para obtener un efecto en condiciones controladas. La efectividad es la capacidad de este fármaco para obtener un efecto en condiciones habituales. Y la eficiencia es la efectividad conseguida al menor costo. Beneficio es el efecto benéfico tanto objetivo como subjetivo. Relacionado a la anafilaxia, la toxicidad es una sobredosis de un fármaco que se refiere a las reacciones tóxicas graves. Estas son habitualmente nocivas y en ocasiones mortales. Son debidas a una sobredosis accidental, puede ser por error de parte de un médico, del farmacéutico o de justo la persona que ingiere este fármaco. O también, en casos más graves, puede ser intencionada, homicida o suicida. Cuando se habla de una reacción adversa en un fármaco, se refiere a cualquier efecto que sea perjudicial o no sea deseado con dosis normales de un fármaco. La relación beneficio-riesgo es el análisis objetivo, prospectivo y racional mediante el cual se pondera la información científica disponible, esto con el fin de determinar la relativa seguridad y eficacia del medicamento. La intensidad es el nivel de efecto del fármaco en relación a la concentración plasmática. La biodisponibilidad es la velocidad y cantidad del fármaco que llega a la circulación sistémica y se da en relación a la eliminación y unión a proteínas. La concentración mínima eficaz es la concentración del fármaco por la cual hay un efecto terapéutico. La concentración mínima tóxica es por arriba de estas dosis en donde hay efectos tóxicos, como ya explicamos anteriormente. El índice terapéutico es la relación entre la concentración mínima. El efecto o reacción paradójica es la reacción contradictoria a la acción de un fármaco. El periodo de latencia es el tiempo que transcurre después de la administración de un fármaco hasta que hay concentración mínima eficaz, y esto normalmente se mide en semividas. ¿Qué son las semividas? Las semividas se define como el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco del organismo. La curva ABC. La curva ABC es la medida de la cantidad de un medicamento que llega a la circulación sanguínea de una persona en un periodo determinado después de administrar una dosis. Como nos explicó nuestro profesor, en dosis repetidas se usa la vida media para diseñar la repetición de estas dosis y así poder llegar a un estado estable, en donde en este estado estable la eliminación es igual a la administración en la concentración y efecto necesario. Usualmente se necesitan 5 semividas para llegar a este estado estable constante.
Medicamentos patente, genérico y similar. El medicamento de patente son los medicamentos que están protegidos por derechos de propiedad intelectual, porque la empresa inventó el fármaco y es la única que puede producirlo y obtener pues estas ganancias de venderlo. El medicamento genérico se refiere al medicamento de patente que ya perdió por el tiempo el monopolio de venta. Así, pues otras empresas pueden producirlo. El medicamento similar se refiere a cuando la patente ya expiró y esta empresa no hace ningún estudio para asegurar esta eficacia, eficiencia, concentración y todo, ya lo he explicado anteriormente con respecto a esta patente, pero sigue la composición original del fármaco y se puede usar marca comercial diferente a la del patente. El efecto todo o nada es cuando se necesita cierta cantidad de receptores ocupados para dar una respuesta biológica. El efecto gradual es cuando al ocuparse progresivamente estos receptores se produce una respuesta gradual. El efecto máximo se puede dar sin necesidad de ocupar todos los receptores. El antagonista puro es el que provoca efectos máximos sin necesidad de ocupar todos los receptores. Tiene alta eficacia. El antagonista parcial requiere ocupar alta proporción de receptores para provocar efectos y tiene baja eficacia. El antagonismo negativo es opuesto al generado por antagonistas puros y el irreversible es la unión cuando es muy fuerte y es dependiendo del tiempo. Inhibición competitiva y no competitiva. El inhibidor competitivo se une al sitio activo e impide su unión al sustrato. En cambio, el inhibidor no competitivo se une a un sitio diferente de la enzima. No bloquea la unión del sustrato, pero produce otros cambios en la enzima de forma que ya no puede catalizar la reacción eficientemente. La transducción de señal ocurre cuando una molécula de señalización de fluido extracelular activa un receptor de superficie de la célula. A su vez, este receptor altera moléculas intracelulares creando una respuesta. Las señales endocrinas circulan por el torrente sanguíneo, tienen respuesta lenta y larga duración y es a distancia. Las señales parácrinas conforman las células diana en la velocidad de la emisión, como las neurotransmisoras, y es una respuesta local. Las señales autócrinas afectan a los de la misma clase celular que las emite. Acción hormonal. Los mecanismos de acción hormonal son los procesos bioquímicos que activan las hormonas del sistema endocrino cuando las mismas se acoplan a un receptor hormonal específico en un órgano o célula blanco. Este proceso está conformado por redundancia, amplificación, integración, cooperatividad y retracción negativa. Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Surten su efecto lentamente y con el tiempo afectan muchos procesos distintos, incluyendo el crecimiento y el desarrollo. Aunque las proteínas son importantes en las vías de transducción de señales, otros tipos de moléculas pueden participar también. Muchas vías involucran segundos mensajeros, que son moléculas no proteicas que pasan la señal iniciada por la unión de un ligando, el primer mensajero, a su receptor. Los principales segundos mensajeros son calcio, AMPC y óxido nítrico. Los iones calcio son un tipo de segundo mensajero ampliamente utilizado. En las vías que usan iones calcio como segundos mensajeros, los pasos de señalización corriente arriba liberan un ligando que se une a los canales de iones calcio activados por ligando y los abre. Estos canales se abren y permiten que los niveles altos de calcio presentes al exterior de la célula entren hacia el citoplasma, lo que eleva la concentración de calcio citoplásmico. NO se forma a partir de arginina y oxígeno por la enzima nitricosintetasa y produce regulación de vasos. Otro segundo mensajero utilizado en muchos tipos de células diferentes es el monofosfato de adenosina cíclico. Es una pequeña molécula derivada del ATP y en respuesta a las señales es una enzima llamada
adenilato ciclasa, que convierte el ATP en AMPS al quitarle 2 fosfatos y unir el fosfato restante al azúcar para formar un anillo. Los ligandos hidrofílicos solubles en agua son incapaces de pasar a través de la membrana. En cambio, se unen a receptores de la superficie celular que transmiten la señal al interior. Los mensajeros lipofílicos son apolares, por lo que pueden atravesar la membrana celular y así se unen con receptores intracelulares o nucleares. Los receptores acoplados a proteínas G se denominan así ya que ejercen muchas de sus acciones al interaccionar con GTP. Su acción fundamental es que se asocian a una familia de proteínas heterotriméticas que están formadas por subunidades alfa, beta y gamma, y estas tienen la capacidad de unir e hidrolizar GTP. Receptores tirosinquinasas. El dominio de unión a señal del receptor tirosina está en la superficie celular, mientras que la actividad enzimática de tirosina quinasa reside en la parte citoplasmática de la proteína. Una hélice alfa transmembrana conecta estas dos regiones del receptor. La unión de moléculas de señal a los dominios extracelulares de las moléculas receptoras de tirosina quinasa provoca que 2 moléculas receptoras se dimericen, o sea que se juntan y se asocian, y esto acerca a las colas citoplasmáticas de los receptores entre sí y provoca que se encienda la actividad tirosina quinasa de estas colas. Estas activadas se fosforilan entre sí en varios residuos de tirosina y a esto se le llama autofosforilación. Los dominios de tirosina quinasa activados añaden fosfato entre sí. Algunos mensajeros lipofílicos pueden atravesar la membrana celular, se unen con receptores y también se unen a estructuras de DNA, y esto provoca la expresión de genes como RNA y proteínas. Los canales iónicos son un tipo de proteína transmembrana que permite el paso de iones específicos a través de la membrana celular. Estas moléculas proteicas contienen poros acuosos que justo permiten este flujo de iones a través de las membranas celulares y son componentes esenciales en la actividad de todas las células. Se pueden clasificar en función del tipo de estímulo para su apertura o cierre en canales activados por voltaje, canales activados por ligando y canales mecanosensibles. Efecto placebo y nocebo. La palabra placebo deriva de placere, que significa complacer y mejorar, y la palabra nocebo de nocere, que significa causar daño. En este sentido, se considera las sustancias placebo y nocebo como componentes sin efecto farmacológico intrínseco. Un mejor conocimiento de sus efectos fisiológicos nos permite reconocer los mecanismos por los que quienes las consumen pueden observar cambios en el nivel de síntomas. Como vimos en clase, el placebo no solo cambia la percepción del paciente, sino que también provoca cambios medibles en el cuerpo. El 20% al 50% de la población tiene efecto placebo, y los efectos placebo y nocebo pueden además modificar el impacto de sustancias con actividad farmacológica reconocida. Z. Documento legal para prescribir la medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico. Consta de 3 partes. Inserción, que es el dar el nombre de sustancias y medicamentos. La suscripción, que es el modo de preparar estas dichas sustancias. Y la instrucción, que es la forma de administración. La receta debe llevar unos datos específicos que son las identificaciones correctas del paciente y el tratante, así como la firma del tratante, con el permiso de ejercicio para la medicina que está ejerciendo. Debe de también llevar fecha y lugar, la identidad del fármaco genérico y patente y la cantidad y forma de administración. Existen recetas de prescripción off-label, recetas ordinarias y recetas especiales. Clasificación de fármacos por grupos y recetas. En el grupo 1 se dan fármacos solo con recetas, estupefacientes, registro SSA, metadona, morfina, fentanilo, etc. Son medicamentos muy específicos. En el grupo 2, solo con receta que se retiene en farmacia. Se registra en libres de farmacia
y son 2 cajas como máximo. Unos ejemplos son anfetamina, diazepam, lorazepam, etc. En el grupo 3 es con receta y se puede surtir hasta 3 veces en registro de cada vez. Se retiene la receta a la tercera. Y ejemplos son clonazepam, aloperical, amitriptilina, etc. En el grupo 4, la receta médica es resistible tantas veces como sea necesaria y como lo prescriba el médico. El grupo 5 es sin receta y es exclusivo de fármacos. Y el grupo 6 es sin receta y se puede conseguir en otros establecimientos que no sean farmacia. Fuentes de información. El proceso de preinscripción debe ser un proceso lógico, deductivo, basado en información global y objetiva. Este proceso debe estar basado en fuentes de información que tienen diferente grado de evidencia. Entre mayor evidencia se acerque a la verdad, aunque esto es relativo. Las fuentes se clasifican en primarias, que contienen datos originales en reportes, artículos, congresos, revistas o libros. Las secundarias, que son fuentes que organizan e interpretan las fuentes primarias y están en índices, catálogos o bases de datos. Y las terciarias, que contienen información sobre las secundarias. La pirámide de las 6S es una pirámide de evidencia que muestra qué tan confiables son los diferentes tipos de investigación. La pirámide muestra que en la base hay mucha información pero hay menos evidencia, y en la punta hay menos información pero hay más evidencia. En el nivel 6 podemos encontrar estudios, en el 5 sinopsis de estudios, en el nivel 4 síntesis, en el nivel 3 podemos ver sinopsis de síntesis, en el nivel 2 sumario y en la punta, en el nivel 1, sistemas. Escala de categoría de la evidencia de la información. Esta escala va desde la A a la E. La A refiere que la evidencia se basa en datos derivados de metaanálisis de sesgos controlados con un gran número de pacientes. La B refiere que la evidencia se basa en datos derivados de metaanálisis con conclusiones contradictorias con un número pequeño de pacientes y con sesgos como índice de abandono, enfermedad, agregados y cambios de las mediciones. El nivel C presenta que la evidencia se basa en datos derivados de la opinión de expertos o con sesgo de casos en serie de casos. El nivel D es cuando la evidencia es insuficiente y el nivel E es cuando no hay evidencias. Clases de recomendación de la información. Este se basa en 3 niveles. El nivel 1 es recomendado, ya que se ha demostrado que la prueba o el tratamiento dado es útil y debe realizarse o administrarse. El 2 se divide en A y B. El A es recomendado, pero esta prueba o tratamiento dado generalmente en la mayoría de casos se considera útil, pero en otros casos no. El nivel B igualmente es recomendado, pero en este nivel algunos casos de prueba o tratamiento pueden ser útiles y a otros no. Es como un 50-50. Y en el nivel 3, este sí no es recomendado, ya que la prueba o tratamiento no es útil y pues debe de evitarse. El código ATC es un sistema de clasificación anatómica, terapéutica y química que clasifica los principios activos en 5 niveles. Esto va de acuerdo al 1, que es el sistema u órgano en donde actúa el fármaco. Nos podemos apoyar de la pregunta ¿dónde? En el 2, las indicaciones terapéuticas. ¿Qué queremos cambiar? 3, el efecto farmacológico. ¿Cómo lo vamos a hacer? 4 es la estructura del fármaco. Y por último, el principio activo. Medicamentos LASA. Son medicamentos con apariencia similar y sonido similar. Look-alike, sound-alike. Esto se refiere a que hay medicamentos que son muy parecidos incluso en la forma de presentación, tanto en el nombre. Y debido a esto ha habido muchos errores y muertes en el proceso de medicación, porque los medicamentos son muy parecidos, entonces la gente como que no corrobora que sea el correcto y pues ha habido muchos errores por medicación. Formato pico. Es esta forma en la que se recomienda buscar información o una pregunta. Aquí se agregan variables según este sistema para delimitar la búsqueda.
La P se refiere al paciente problema o una población. Aquí también se describen sus características más importantes. La I es un indicador o intervención a considerar. Aquí nos preguntamos qué queremos analizar o investigar, y también debido a esto es cuando vamos a ver qué método de prevención utilizamos, diagnóstico, terapia o pronóstico. La C se refiere a comparación. ¿Cómo se evalúa? ¿Contra qué o en relación a qué? Esto es como qué otras opciones existen o cuál es la principal alternativa para comparar con la intervención que vamos a realizar. La O, outcome, es el resultado esperado o consecuencia de la intervención en la población o paciente. ¿Qué se puede esperar, lograr, medir, mejorar o afectar? ¿Y qué se está haciendo para el paciente, para aliviar o eliminar estos síntomas? Exactitud, precisión, veracidad y sesgo son un conjunto de herramientas estadísticas para sintetizar datos de una colección de estudios. Miden si el tamaño de efecto o resultado esperado es consistente o preciso y con exactitud. Y de igual manera, identifica sesgos. Exactitud se refiere a la cercanía de una medición al valor verdadero, y precisión es igual cercanía pero de agrupación entre un grupo de resultados. Veracidad es la cercanía de la medida de un grupo de mediciones al valor verdadero, y sesgo es la diferencia entre mediciones y el valor de la referencia. Interacciones farmacológicas. Se conoce como interacción farmacológica a la modificación del efecto de un fármaco por la acción de otro cuando se administran conjuntamente. Esta acción puede ser de tipo sinérgico, que es cuando el efecto aumenta. Puede tener potenciación, que es un efecto mayor a la suma de los dos. O puede ser antagonista, que es cuando el efecto disminuye. Reacciones adversas. Una reacción adversa a un medicamento es toda aquella respuesta nociva, no deseada y no intencionada que se produce tras la administración de un fármaco, a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, y las derivadas de la dependencia, abuso y uso incorrecto de los medicamentos. Esta clasificación va del tipo A al tipo F. El tipo A refiere que hay una exageración del efecto en dosis dependientes. B, exageración no dosis dependiente como alergias. La C es exageración en dosis prolongada como una farmacodependencia. D, aparecen en tiempo después de suspender el fármaco como un teratógeno. E, aparecen después de la suspensión brusca de un fármaco como corticoides. Y F, aparecen por impureza, excipientes, contaminantes o caducas. Clasificación de medicamentos, riesgo embarazo. Existe una clasificación por la que habitualmente seguían los médicos antes de prescribir a las mujeres embarazadas un fármaco durante este periodo, y es la que propone la FDA, y va desde la categoría A a la X. La A son medicamentos sin riesgo. Son medicaciones beneficiosas para el embarazo como ácido fólico o yodo. B es medicaciones de uso común como paracetamol o amoxicilina. Se han realizado estudios en animales y no hay datos en mujeres de que sea riesgoso. C son medicaciones probablemente seguras, pero no se dispone esta experiencia suficiente sobre ellas. Se puede usar, pero si el beneficio es mayor al riesgo. La D es cuando las medicaciones que se han demostrado tienen riesgos. Tienen riesgos tóxicos y se pueden usar, pero asumiendo estos riesgos como fármacos antiinflamatorios como ibuprofeno. Y en el nivel X es cuando hay riesgos que superan al beneficio. Aquí estos fármacos no se deben de administrar bajo ningún concepto, ya que los riesgos son muy probables y graves. Comentario de película. El médico. El médico es una película basada en la novela homónima de Noah Gordon. La trama de esta película se basa en la historia de Rob Cole, un joven que es huérfano y viaja desde Inglaterra a Persia
y viaja en busca de conocimientos médicos en la Edad Media. Esta película es muy cautivadora y yo creo que es por la habilidad que tiene para transportar al espectador a una época en la que la medicina estaba apenas iniciando, estaba la medicina en sus primeras etapas y este mundo como que estaba lleno de misterio y todo este peligro. Además de toda la historia, el médico también aborda temas más profundos como son la perseverancia, la búsqueda del conocimiento y la superación de obstáculos.